Gracias y paz, hermanos. Damos gracias al Señor por este día que nos ha regalado. Un domingo más, celebrando el Día del Señor. Y bueno, ya hemos cantado juntos, hemos leído la palabra juntos, orado juntos. Ahora vamos a escuchar su palabra, a estudiarla. Hermanos, les cuento que no voy a poder llevar el tiempo hoy, así que no sé cuándo voy a terminar. No traje celular, se me quedó en mi casa y no regresé por él, así que estoy orgulloso de mí por eso, que no regresé por el celular y tampoco traje reloj. Así que, pero bueno, la predicación está calculada más o menos a lo que siempre predicamos acá en Pacora. Bueno, como ya saben, hermanos, estamos en una serie de el libro de Santiago, la epístola de Santiago, y esta serie se titula La religión verdadera. Y hoy vamos a terminar el capítulo 2 de Santiago, así que vamos a estar desde el versículo 14 hasta el 26. Desde el versículo 14 hasta el 26. Me acompañan ahí en sus puestos, dice la palabra de Dios. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz y caliéntese y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, gracias por tu amor, tu misericordia que nos demuestra, Señor, cada mañana. Te pedimos, Padre, que nos guíes, Señor, a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele, Padre, lo que hay en ella para nosotros el día de hoy. Que todos nuestros sentidos, Señor, puedan estar atentos a tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiarla y de recibir, Señor, tu mensaje, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si recuerdan, bueno, antes que recuerden, el título de la predicación de hoy es La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Ahora sí, si recuerdan, el domingo pasado estuvimos viendo que no debemos tener una fe en el Señor Jesús con una actitud de favoritismo.
Ahora Santiago va a seguir hablando sobre la fe. Una fe que es viva. Y es viva porque produce obras. ¿Sí? Una fe que es viva porque produce obras. Obras de piedad. Y este pasaje de Santiago, capítulo 2, del 14 al 26, debemos estudiarlo, debemos leerlo en conjunto. No estudiarlo por partes. Tomar un versículo y de ahí entonces hacer una enseñanza. Hay que estudiarlo en conjunto, con todo su contexto. ¿Por qué? Porque este pasaje se utiliza muy a menudo para demostrar, así lo utilizan para demostrar que Santiago y el apóstol Pablo no estaban de acuerdo. El apóstol Pablo hace hincapié en que somos salvos por la fe sola y que las obras no cuentan para nada en el proceso de salvación. Como dice Romanos 3:28, dice así el apóstol Pablo hablando de la justificación, dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. También Gálatas 2:16, hablando de la salvación, de cómo el hombre es salvo, dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no somos salvos por obras, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado, nadie será salvo. Así que a veces se afirma que Santiago no solo difiere de Pablo, sino que contradice abiertamente lo que Pablo dice. Eso es lo que se dice cuando usan este texto. Así que al estudiar este pasaje completo, vamos a poder ver el sentido correcto del pasaje. Y vamos a ir paso a paso, verso a verso. Predicación expositiva consecutiva. Lo primero que vamos a ver es la fe sin obras. Eso es lo primero. La fe sin obras. Dice así el versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Aquí Santiago no dice que esta persona de la que él está hablando, él no dice que esta persona tenga fe en realidad. Aquí se habla de una persona que dice que tiene fe. Que dice que tiene fe. Dice, si alguien dice el versículo 14, si alguien dice que tiene fe. Pregunta, ¿cuántos aquí dicen que tienen fe? ¿Cuántos dicen que han creído en Jesús? Sigue diciendo Santiago, ¿de qué sirve si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? Ese que dice que tiene fe, ¿de qué te sirve decir que tiene fe pero no tienes obras? O sea, el no tener esa evidencia externa de la fe, ¿de qué te sirve no tener esa evidencia externa de la fe, de haber creído? Algo que Santiago no puede soportar es la persona que dice tener fe,
pero no se le ve el fruto de esa fe. No se ve el fruto de ello. No se ven las obras de piedad como resultado de esa fe. Santiago no soporta eso. Ni el apóstol Pablo, ni nuestro Señor Jesús. Nadie. Y Santiago aquí lo expresa. Algo parecido a lo que Santiago está hablando es aquella persona que dice, vamos a poner un ejemplo, que dice ser mecánico. Esta persona dice que es mecánico, pero no le hace mantenimiento a ningún carro, ni menos repara un carro. O sea, no hace nada. O sea, no tiene ninguna evidencia externa que indique que en realidad es mecánico. Entonces, ¿de qué sirve que diga que es mecánico? De nada. Entonces, ese que dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? De nada. ¿Acaso puede esa supuesta fe salvarlo? Digo supuesta fe porque es una fe que está muerta, que no tiene obras. No es una fe viva, no es una fe real. ¿Esa supuesta fe puede salvarlo, dice Santiago? ¿Puede salvarlo? La respuesta sería no, no puede. Esa clase de fe que dice tener no sirve de nada. Esa clase de fe no salva porque es una fe falsa. Una fe falsa. Santiago es muy práctico a la hora de explicar lo que él quiere decir, lo que él quiere enseñar. Es muy práctico. Y ahora nos va a dar un ejemplo de la vida cotidiana, de lo que él está tratando de decir. Va a dar un ejemplo. Dice el versículo 15, aquí está el ejemplo. Y 16, dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa, dice Santiago, no tiene ropa, y carecen de sustento diario, no tienen que comer, y uno de ustedes, dice Santiago, les dice, vayan en paz, Dios les bendiga, vayan en paz. Vayan y caliéntense y sáciense, vayan y coman allá en su casa. Pero no les dan lo necesario para su cuerpo, porque no tienen ropa. Dice, ¿de qué sirve? O sea, ¿de qué sirve eso lo que está diciendo? ¿De qué sirve todo lo que le dijiste? Aquí lo que vemos es una persona que tiene un deseo piadoso, porque le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense. Es un deseo piadoso, pero solo se queda en deseo. Es un deseo por el bienestar del hermano que no tiene ropa ni sustento diario, que le dice vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero en realidad es un pretexto que disfraza la intención real de no ayudar al necesitado. Se quedó en deseo. Entonces, si sabes que tienen necesidad y solo das palabras de compasión sin los actos de compasión, repito, si solo das palabras de compasión sin los actos de compasión, sin darle lo necesario para su cuerpo, pregunta Santiago, ¿de qué sirve? Respuesta, no sirve de nada. Miren, nuestro Señor Jesús hablando de esto mismo que está hablando Santiago en Lucas 3:11. Dice,
Juan el Bautista, hablando. Juan el Bautista le decía, dice, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo, comparta. Primera de Juan 3:17, aquí el apóstol Juan dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Ves a tu hermano, aquí está hablando del hermano, de tu hermano que está en necesidad. Y dice, y cierras tu corazón contra él. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él, en esa persona? Y eso es lo que está diciendo Santiago. ¿De qué te sirve decirle tantas palabras, pero no actúas? Termina diciendo Santiago en el versículo 17, así también, dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Si esa fe que dices tener no tiene obras, es una fe muerta, una fe sin vida. Es una fe inútil y no sirve para nada. Es una fe que no produce resultados y que no te puede conducir a la salvación. Esa clase de fe, esa supuesta fe que no produce obras, no te lleva a la salvación. Es una fe falsa, muerta. En realidad no tuviste fe. Es imposible, escuchen hermano, es imposible que la verdadera fe no produzca obras. Imposible. Imposible que la verdadera fe no produzca obras. Siempre la fe va a producir obras. Como dice Tito 3:8, para que veamos que tanto el apóstol Pablo como Santiago también hablaron de lo mismo. Dice el apóstol Pablo diciéndole a Tito, en el capítulo 3, versículo 8, dice, palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído, o sea, los que han tenido fe en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Los que han creído, los que tienen fe verdadera, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Y también dice Gálatas, otro libro del apóstol Pablo, Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. La fe que obra por amor. La fe que salva, que es real, demuestra que es auténtica mediante obras de amor. Repito, hermanos, la fe que salva, la fe que es real, demuestra que es auténtica mediante obras de amor. Segunda parte, vamos a entrar al versículo 18, y aquí vamos a ver que no es o fe u obras. Repito, aquí vamos a ver que no es o fe u obras. Dice el versículo 18, pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, le responde Santiago, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí lo que está haciendo Santiago es que está introduciendo a un posible objetor, a un posible crítico que le sale a su
a lo que él está enseñando. Y este posible objetor, Santiago lo introduce para también responder por ahí mismo. Él dice, van a haber personas que me van a decir esto. Y Santiago le dice, el objetor, según lo que dice Santiago, dice que el objetor dice, la fe está muy bien, ¿sí? Pero también las obras están muy bien, las obras están bien. Las dos cosas son manifestaciones genuinas de una religión verdadera, diciendo el objetor. Pero no le es necesario a una sola persona tener las dos cosas. Uno tendrá fe y otro tendrá obras. Así que está bien, tú sigue con tus obras y yo seguiré con mi fe. Y los dos somos sinceros a nuestra manera. El punto de vista del objetor es que la fe y las obras son distintas alternativas en la expresión de la religión cristiana. Eso es lo que está tratando de decir esta persona crítica, este objetor. ¿Sí? No, las dos opciones también. Fe solita o obras, cualquiera de las dos. Pero Santiago no admite eso. No es cosa de o fe u obras, no. No es que es una o la otra, no. Sino que la fe solo puede demostrarse por medio de actos justos, o sea, por medio de obras. La fe va acompañada de las obras. Primero fe y como resultado obras. No las podemos separar. Es por eso que luego Santiago le contesta al objetor, muéstrame tu supuesta fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo te voy a demostrar que tengo fe? Por mis obras, dice Santiago. Hermano, ¿cómo tú y yo sabemos? O sea, ¿cómo sabemos quién es quién? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo tú sabes que realmente el que está al lado tuyo es tu hermano? ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo tú sabes que el que está al lado tuyo es tu hermano? ¿Cómo tú sabes? Lo que dice Santiago es lo mismo que nos dijo su hermano, nuestro Señor Jesús. Dice, porque por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué dice Pablo acerca de los frutos del Espíritu Santo que mora en aquellos que tienen fe? Que dice que sus frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu Santo que mora en aquellos que han creído. Por eso Santiago le dice a este objetor, a este crítico, muéstrame tu supuesta fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es imposible, hermanos, tener fe y no tener obras, es imposible. La verdadera fe da obras, porque el Espíritu Santo llega a morar en ti y el Espíritu Santo va a dar fruto. Él lo va a hacer. Y es una evidencia externa de que has creído. Y de esa forma podemos ver si realmente el que está al lado de nosotros es un hermano. Si verdaderamente ha creído. Dice versículo 19. Mira lo que le dice Santiago. Este versículo a mí me gusta porque es como medio, no sé, como sarcástico. Dice,
¿Tú crees que Dios es uno? Dice Santiago, le dice al objetor. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. Pero también los demonios creen y tiemblan, le dice Santiago. También los demonios creen y tiemblan. Esta parte cuando Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Es parte de una oración y una lectura judía que es conocida como la Shema. Que eso está en Deuteronomio 6:4, que dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y si recuerdan, la primera predicación del libro de Santiago, esta epístola va dirigida muy probablemente a judíos que se habían convertido al cristianismo y que habían sido dispersados a las afueras de Palestina, a sus alrededores. Entonces Santiago les hace saber sobre la Shema que ellos leían, que ellos oraban, y les dice, haces bien en creer que Dios es uno, haces bien. Pero también los demonios, dice, también los demonios están haciendo lo mismo que tú. Si los demonios creen y tiemblan. Tú puedes decir que tienes fe, que has creído, pero al igual que tú, los ángeles caídos también creen en la unidad de Dios y tiemblan por todo lo que implica esa verdad. Pero ellos aborrecen esa verdad y aborrecen a su autor, o sea, a Dios, andando en desobediencia. En pocas palabras, Santiago le dice a su posible objetor que eso que él está haciendo no es suficiente. Que lo que él está diciendo que es fe, pero sin las obras, que eso no es suficiente. El creer no es suficiente. Una simple afirmación mental a la fe cristiana no salva a nadie. Un simple conocimiento no salva a nadie. Es más, si solo dices tener fe y no tienes obras, tu supuesta fe es una fe prácticamente demoníaca. Eso es lo que está diciendo, lo que nos dice Dios a través de su palabra, a través de Santiago. Si tú dices tener fe y no tienes obras, tu supuesta fe es una fe prácticamente demoníaca. Lo mismo que los demonios. La fe que salva, hermanos, la fe que salva abraza la verdad del Evangelio y actúa en consecuencia. Porque no solo escuchamos la palabra, como ya estudiamos en domingos pasados, no solo escuchamos la palabra, sino que somos hacedores de la palabra. Somos hacedores. Dice el versículo 20. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿Es muerta? Cuando Santiago le está diciendo a este objetor, a este crítico, la palabra vano, hombre vano, esa palabra vano significa vacío. O sea, oh hombre vacío, oh hombre que no tienes nada en la cabeza. Eso es lo que le está diciendo Santiago. Oh hombre que no tienes nada en la cabeza. En otras palabras, es como si Santiago le estuviera diciendo, qué tonto eres. Deberías aceptar que la fe sin obras está muerta. Eso es lo que le está diciendo Santiago. Deberías aceptar que la fe sin obras
está muerta. Oh hombre que no tiene nada en la cabeza, por pensar de esa manera. Hombre vano, vacío. Ahora Santiago lo que va a hacer es que lo va a invitar a ver dos ejemplos de personajes que tuvieron fe y dieron evidencia de esa fe a través de sus obras. Y va a empezar con Abraham, considerado el padre del pueblo de Israel. Y aquí vamos a entrar a una fe que obra. Una fe que obra, dice el versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No fue justificado por las obras Abraham? Y aquí viene, y aquí empieza, hermanos, la posible contradicción. Esta es la primera vez que nos topamos con este texto de la justificación por las obras. ¿Recuerdan? Nosotros como iglesia creemos que la justificación es por la fe, no es por obras. Pero entonces aquí Santiago dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Así que vamos entonces a explicar el texto en su contexto que hemos ya estudiado. Lo primero que debemos saber, hermanos, es que la palabra justificar, dependiendo de dónde se utilice, tiene diferentes significados en el griego. ¿Ok? La palabra justificar, dependiendo de dónde se utilice, tiene diferentes significados en el griego. Y no se preocupen, hermanos, porque vamos a explicar. No es que solamente voy a decir que sí, tiene diferentes significados y ya con eso basta y nos fuimos. No, hay que sustentar. Estos dos posibles significados, estos dos sentidos que tiene la palabra justificar, la primera es declarar justo. Este es el significado que comúnmente usa el apóstol Pablo cuando habla de la justificación. Declarar justo delante del trono de Dios, declarar justo. Y la segunda es vindicar delante de los hombres o demostrar delante de los hombres. Otro significado de la palabra justificar. Demostrar delante de los hombres. Ok. Ustedes en algún momento usaron diccionario, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y ahora la gente no usa ni diccionario. Ahora la gente se mete en Google, pone ejemplo, gracia, y pone gracia, significado. Y la primera opción te sale que la Real Academia de la Lengua. Esa está buena, esa es la que. Le das clic y te salen los significados. ¿Sí o no? Así que si vemos un diccionario o nos vamos a Google para consultar la Real Academia de la Lengua, vamos a notar que al buscar una palabra se presentan una lista de diferentes significados según el contexto en que se utilice. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. La palabra gracia. La palabra gracia. Cuando se habla de la gracia de Dios, ¿sí? Cuando se habla de la gracia de Dios, se habla de un regalo inmerecido, ¿sí? Ese es el significado. La gracia de Dios, o sea, el regalo inmerecido de Dios que nos dio. Pero si dices, esa persona bailó con gracia, no podemos decir que esa persona bailó con un regalo inmerecido. O sea, no tiene sentido, ¿eh?
Por eso que el significado de las palabras pueden tener una lista de significados según el contexto donde se está utilizando la palabra. ¿Ok? ¿Vamos bien por ahí, hermano? Espero. Así que uno no puede decir así, sino que el sentido de la palabra gracia en ese texto de que esa persona bailó con gracia, quiere decir que bailó con elegancia, con armonía, bello, ¿sí? Eso es lo que quiere decir que una persona bailó con gracia. Ahora no vayan a la casa y que no, el hermano me mandó a la discoteca a bailar, no, tampoco. Ya sacan el... Ok, entonces vamos a ir paso a paso para ir descubriendo el sentido correcto de la palabra justificar en este texto que estamos estudiando según su contexto. ¿Ok? Recuerden, hay dos opciones. Declarar justo a alguien, que es el que usa el apóstol Pablo para indicar que una persona es salva. Y la otra es el de demostrar delante de los hombres. Ese es el otro significado. Así que vamos a ver cuál es la que Santiago está utilizando aquí. Y vamos a ver unos ejemplos en la palabra. Unos ejemplos donde se usa el significado de vindicar delante de los hombres o demostrar delante de los hombres, cuando el significado de justificar es ese significado, demostrar delante de los hombres y no declarar justo. ¿Ok? Primer versículo, Mateo 11:19. Mateo 11:19. Dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen: miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Y responde Jesús: pero la sabiduría se justifica por sus hechos. O sea, la sabiduría se declara justa delante de Dios. No. Y ahí mismo en el sentido del texto lo dice. La sabiduría se justifica, se demuestra por sus hechos. La sabiduría se demuestra delante de los hombres por sus hechos. Lucas 10:29. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Él quería demostrarse delante de los hombres que él era justo. Él quería demostrar delante de los que estaban ahí escuchando. Él quería demostrar que era justo. Y dice, y le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Lucas 16:15. Y Jesús les dijo: ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Y aquí nuevamente el sentido, el significado de estos que habla Jesús, que dice: ustedes son los que se justifican a sí mismos. Quiere decir, ustedes son los que quieren demostrar delante de los hombres que son justos. Delante de los hombres que son justos. Pero dice, pero Dios conoce sus corazones. En realidad no son. Pero ellos quieren demostrar. Ahí está el sentido de la palabra justificar. Así que podemos ver los dos sentidos. El que usa el apóstol Pablo, en los dos primeros versículos que leímos al principio,
que somos justificados por la fe, ese justificados por la fe que utiliza el apóstol Pablo es declarado justo delante de Dios, delante del trono de Dios. Y el que vimos en estos pasajes que significa demostrar ser justo delante de los hombres. El demostrar con evidencia externa. Quieres demostrar que eres justo. Entonces la pregunta es, ¿cuál encaja más en el pasaje que estamos estudiando? ¿Recuerdan el contexto del pasaje que dice Santiago en el versículo 14? ¿Qué dice? ¿De qué sirve si dices tener fe, pero no tienes obras? O sea que no estás demostrando en absoluto que realmente tienes fe. Eso es lo que está diciendo Santiago. No estás demostrando que realmente tienes fe. Y en el versículo 18, que ya lo vimos, dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Te lo voy a demostrar a través de mis obras que yo tengo fe. Así que el sentido que Santiago le está dando a la palabra justificar es el de demostrar delante de los hombres que ha sido justificado. Y el sentido del texto sería el siguiente. No demostró ser justo por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Repito, del versículo 21 que estamos viendo. Ese sería el sentido correcto del texto. Dice, no demostró ser justo por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ahí, según el contexto, no cabe el primer significado que es, y no fue declarado justo por las obras delante de Dios, que por sus obras fue hecho justo. No. Demostró que fue justificado por sus obras. Él demostró. Y vamos a seguir revisando para que sigamos viendo el sentido correcto. Así que la fe de Abraham fue demostrada al momento de ir a sacrificar a su hijo Isaac. Ahí él demostró que tenía fe, ¿sí? Cuando él fue a sacrificar a su hijo en obediencia a Dios, ahí él demostró delante de los hombres, él mismo se dio cuenta, su hijo se dio cuenta, y ahora nosotros nos damos cuenta que Abraham en verdad tuvo fe. Versículo 22. Ya ves que la fe actuaba juntamente con las obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. O sea que las obras son las consecuencias de la fe. No puedes separar la fe de las obras. La fe cumplió su propósito por medio de las obras. Eso es lo que quiere decir que fue como resultado de las obras. La fe cumplió su propósito. La fe fue perfeccionada. Cumple su propósito por medio de las obras. La fe no solo nos justifica, sino que también nos santifica. Repito, la fe no solo nos justifica, nos lleva a salvación, sino que también nos santifica. Entramos en un proceso de santificación y por eso la fe se perfecciona en la obediencia. Por eso esa fe se perfecciona en la obediencia, porque estamos en un proceso de santificación, de perfección.
Y dice versículo 23, y se cumplió, y aquí quiero que presten atención, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Aquí vemos que Santiago está diciendo que algo pasa primero, que Abraham creyó a Dios y luego esa frase se cumple después cuando Abraham obedece. ¿Ok? Y aquí está el tema. El no conocer el libro de Génesis, el no haberlo leído completo y saber en qué tiempo está hablando aquí Santiago, porque Santiago aquí, los dos versículos que hemos visto, el versículo 21 y el versículo 23, él está haciendo referencia al libro de Génesis. Y el no conocer el libro de Génesis causa que muchas personas malinterpreten este pasaje. Y les digo por qué. ¿Cuándo ofreció Abraham a Isaac sobre el altar? O sea, el versículo 21, cuando está diciendo que Abraham fue a llevar a su hijo para sacrificarlo. ¿Eso cuándo fue? ¿En qué capítulo fue? ¿Están pensando? Versículo que diga, capítulo 22. En el capítulo 22 es cuando Abraham, Dios le dice que vaya y sacrifique a su hijo, ¿no? Capítulo 22. Ese es el versículo 21 que leímos. Pero cuando Abraham creyó y le fue contado por justicia, versículo 23. Cuando Abraham creyó y le fue contado por justicia. Eso pasó en el capítulo 15, versículo 6. Abraham cree y Dios lo declara justo en ese momento. ¿Ya? Así que ahí, en el capítulo 15, Abraham es salvo en ese momento y luego 7 capítulos después, capítulo 22, que equivalen a varias décadas, varios años después, Abraham obedece a Dios y se hace evidente que su fe era genuina. O sea que su fe es demostrada, su fe se hizo evidente cuando obedece a Dios. Por eso que es bueno saber los tiempos. Dios declara justo a Abraham en el capítulo 15 y pasan varios años, 7 capítulos, para que entonces se diga a través de Santiago que Abraham demostró que realmente había sido justificado por Dios. Lo demostró en ese acto de obediencia. Por eso es que estamos viendo que el significado de esta palabra, justificar, que está utilizando Santiago, es demostrar delante de los hombres que ya ha sido justificado. Entonces podemos decir que Santiago no contradice a Pablo, sino que argumenta desde un punto de vista diferente. Y vamos a ver cuál es esa diferencia. La diferencia entre Santiago y Pablo, como ya hemos dicho, depende del punto de vista, depende del punto de partida de cada uno de los dos, de qué está viendo cada uno. Pablo empieza por el gran hecho básico del perdón de Dios que nadie puede merecer o ganar. Empieza por una persona que no es creyente y que solo puede llegar a ser declarado justo por medio de la fe. Y esto es un don de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. Desde ahí empieza Pablo. Pablo utiliza esa palabra justificar
para hablar en ese punto de partida, de una persona no creyente que ha sido declarada justa delante de Dios y que no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero Santiago empieza por el que ya es cristiano, ¿sí? Santiago empieza por el que ya es cristiano e insiste en que debe demostrar que lo que es, que debe demostrar que él lo es, que él es creyente por sus obras, que él debe demostrar que él tuvo fe verdadera a través de sus obras. Ustedes saben que tenemos una frase que hemos dicho anteriormente. Hemos dicho, no somos salvos por hacer obras. Somos salvos para hacer las obras. ¿Sí? Repito, no somos salvos por hacer las obras. Somos salvos para hacer las obras. Y estas dos verdades, aquí podemos ver a los dos exponentes, tanto a Pablo como a Santiago. ¿Dónde está Pablo? Bueno, Pablo está en esta primera parte. No somos salvos por hacer obras. Ahí está Pablo. Ahí es donde utiliza la palabra justificar. ¿Y dónde está Santiago? En la segunda parte. Somos salvos para hacer las obras. ¿Ya? Ahí está Santiago, en la segunda. Otro punto importante es que Santiago sabe cómo es que alguien llega a la salvación. Repito, Santiago no está refiriéndose a la palabra justificar para decir que somos salvos a través de las obras. Justificados a través de las obras. Él no está usando el sentido para salvación, sino para demostrar que eres salvo. Entonces, que quede bien claro eso, hermano. Y el punto aquí importante es que Santiago sabe cómo es que alguien llega a la salvación. Y eso lo hemos visto en Santiago 1:18. Dice Santiago 1:18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer. ¿Quién? Dios. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cómo nos hizo nacer? Por la palabra de verdad. ¿Quién? Dios, por su voluntad. Ahí está claro que Santiago sabe cómo la persona llega a ser salva. Por la palabra. Creer la palabra, por la fe. Santiago 1:21 dice, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. La palabra, creer la palabra. Lo que salva el alma es la palabra de Dios, no las obras. Creer la palabra, tener fe. Eso es lo que salva, no las obras. Dice el versículo 24. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Nuevamente, hermanos, el hombre demuestra que es justo por las obras y no solamente por la fe que tiene. Eso es lo que está tratando de decir el versículo. No solamente es creer, sino que debes demostrar a través de tus obras que tienes fe. Recordemos que Santiago no está hablando de cómo el hombre llega a ser salvo. Santiago habla de cómo el hombre demuestra que es salvo. Versículo 25. Y de la misma manera dice, aquí viene el otro ejemplo. Primer ejemplo, Abraham, del pueblo de Israel. Ahora, el ejemplo es de una mujer fuera del pueblo de Israel que cree. Dice, y de la misma manera, no fue la ramera Rahab
también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Aquí la pregunta sería, ¿cómo sabemos que Rahab está en el cielo? ¿Cómo sabemos que Rahab creyó no como los demonios, sino que creyó para salvación? ¿Cómo sabemos? Bueno, lo dice el texto, porque escondió a los espías judíos y los protegió, a los dos espías de Israel. Porque escondió a los espías y los protegió. Hermanos, Rahab había creído en Dios. Y como consecuencia de haber creído, ella esconde a los espías del pueblo de Israel para que los hombres que lo perseguían no los encontraran y los mataran. Entonces se imaginan a Rahab diciendo, sí, yo creo en Dios. Sí, vengan, aquí ve, escóndanse aquí. Y llegan los hombres que están persiguiendo a estos dos espías. Y cuando llegan los hombres, Rahab dice que están ahí arriba, ahí hubiéramos visto que no dio evidencia de que ha creído. Y aquí el argumento de Santiago, en el versículo 25, dice que de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? O sea, ¿no demostró Rahab que había tenido fe, que había creído por las obras cuando hizo esto y aquello? ¿No lo demostró? Lo demostró. Y aquí viene el tema, hermanos. Nadie, escuche bien, hermano, y no se me enrede, nadie va a entrar al cielo sin obras. Nadie va a entrar al cielo sin obras. No porque las obras aporten algo para la salvación. No porque las obras aporten algo para la salvación, sino que si realmente somos salvos, si verdaderamente tenemos fe, como resultado tendremos obras de justicia, de amor. El Espíritu Santo va a hacer el trabajo, hermano. Tú vas a tener obras. Dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya Dios la preparó, hermano. Y miren que esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Lo mismo que está diciendo Santiago. Y 2 versículos antes, el apóstol está diciendo que somos salvos por gracia y que esto es un don de Dios y que no es por obra para que nadie se gloríe. 2 versículos ahí mismito antes. Dice Pablo, versículo 26. Porque así como el cuerpo sin el espíritu, está dando otro argumento Santiago. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Pregunta, ¿el cuerpo y el espíritu son cosas diferentes? La respuesta es sí. El cuerpo y el espíritu son cosas diferentes. Uno es material, físico, y el otro es espiritual. Son cosas diferentes. Pero el cuerpo puede existir o estar vivo sin el espíritu. La respuesta es no.
un cuerpo sin espíritu no tiene vida. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo Santiago. Ese es el sustento de Santiago. Un cuerpo sin espíritu no tiene vida. La fe y las obras, ahora con la fe y las obras, ¿la fe y las obras son diferentes? Sí, son diferentes. ¿La fe puede existir sin las obras? La respuesta es, no puede existir sin las obras. Sería una fe muerta, como lo dice Santiago. La fe no puede existir sin las obras, porque sería una fe muerta. Así como el cuerpo no puede vivir sin el espíritu, porque estaría muerto. La fe sin las obras está muerta. Y para terminar, hermanos, podemos estar aquí y estar pensando que lo que profeso ser no es lo que realmente soy. Ya después de haber visto todo esto, de demostrar que realmente he creído, puede pasar por nuestra mente de que lo que yo digo ser realmente no lo soy. Que yo digo que tengo fe, pero realmente veo que no. Lo que Santiago nos muestra nos lleva a un autoanálisis y ver si realmente he creído en Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Mi fe realmente ha demostrado ser real? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Mi fe realmente ha demostrado ser real, dando frutos de buenas obras? Si miro hacia atrás, hace 10 años, hace 20 años, ¿realmente he cambiado? ¿Soy diferente a lo que antes era? O sea, ¿he cambiado realmente? Después de mi profesión de fe, de haber creído, he tenido cambios en mi vida, buenas obras, manifestaciones de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si aún no has creído, solo serás justificado delante de Dios, declarado justo por la fe en Cristo. Solamente por eso. Por la fe en Cristo serás declarado justo. Y no por las obras. Y no por las obras. Si no has creído. Cree en Jesús. Pero si ya has creído, si tienes fe, serás justificado, o sea, demostrarás que eres justo delante de los hombres por las obras de justicia como resultado de esa fe. Si ya eres creyente, demostrarás que eres justo por tus frutos, por tus obras de justicia, que son el resultado de tu fe. Oremos. Señor Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es completa, tu palabra no se contradice, Señor. Podemos ver, Señor, que Santiago nos enseña que debemos demostrar que en verdad hemos creído, que debemos analizarnos, Señor, revisarnos, como dice el apóstol Pablo, si verdaderamente hemos creído, debemos revisarnos. Ayúdanos, Padre, a no ser como los demonios que
que también creen, sino tener una fe que es viva, una fe que es experimental, una fe que obra. Ayúdanos, Padre, a tener frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que podamos enseñarle esto a nuestros familiares, en nuestro culto familiar, con nuestros hijos, nuestras esposas, en el trabajo, Padre, poder enseñar tu palabra para que otros también vean y crean a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.